Esta es la última hora y esto es lo que les acabamos de contar. Dos pilares de esta sentencia. Se condena por filtración, se le atribuye al fiscal general del Estado, pese a que no hay llamada con la SER. Esa llamada dura un segundo porque el teléfono está apagado. Pero se dice, él filtra la SER. Y se le condena por la nota de prensa. Una nota de prensa que el propio Tribunal Supremo dijo que no era relevante. Acaban de escuchar el análisis técnico del magistrado emérito del Supremo que dice: se viola el principio acusatorio, no se puede jugar al zigzag de ahora sí, ahora no, la nota no vale. Se habla de secretos que no lo son datos que se pueden consultar en registro mercantil. Y tercera crítica técnica, la conformidad con Hacienda hace que también Hacienda sea propietaria. No eres dueño del todo el secreto. Hoy se acaba de publicar, 19 días después, la sentencia contra el fiscal general del Estado. Se acaba de distribuir el fallo que condena al fiscal general por la nota de prensa emitida. Lo que se descartó en primer momento resulta ser la base. El Tribunal Supremo dijo que aquella nota era irrelevante, que publicaba lo que ya era público. Pero le condena por esa nota y por la difusión de esos detalles. Pedro Gómez, tribunales, se acaba de hacer público ese fallo. Acabamos de tener acceso a esa sentencia que finalmente condena al fiscal general del Estado a esos 2 años de inhabilitación, y le voy a leer textualmente lo que dice esa sentencia, porque dice que respecto a la nota informativa que se publicó la Fiscalía Anticorrupción, subrayan que el propio acusado admitió su intervención en la misma y que no se puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito. Considera este tribunal, formado por los 5 magistrados que condenan al fiscal, que una persona o el fiscal general, una persona del entorno o el propio fiscal general, con su conocimiento, fue quien filtró el correo a la cadena SER. Finalmente, lo que concluyen estos 5 magistrados es que el fiscal general o alguien de su entorno filtró ese correo de González Amador, del abogado de González Amador, a la cadena SER, y que la nota informativa contenía también elementos que podían ser constitutivos de delito. Estos son los 2 motivos por los que finalmente fue condenado el fiscal general del Estado. Pedro, muchas cuestiones en todo esto. Se condena con algo que se dijo que no era relevante, que no se iba a investigar. Se dice, 1, filtración desmentida por el propio Miguel Ángel Campos. Se ha desmentido esto bajo juramento en ese tribunal. Se condena pese a ese desmentido. Pero 2, se condena por una nota de prensa que el propio Supremo dijo que no era relevante. Fue el propio Supremo el que dijo que aquella nota de prensa no podía publicar algo ya publicado. Pedro, es una sentencia del Supremo contra el Supremo. Se podría decir que durante todo lo que fue el juicio oral, los magistrados que finalmente han decidido condenar al fiscal han cambiado de opinión. Cuando se admitió esa querella contra el fiscal general y se trajo aquí hasta el Tribunal Supremo por su condición de aforado, se decía que esa nota de prensa aparentemente no contenía ningún hecho delictivo. Sin embargo, según lo que podemos leer ahora mismo, el fiscal general tendría que haber garantizado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de González Amador, y que tenía que haber guardado esos datos y no haberlos publicado en la nota de prensa que publicaron para desmentir precisamente el bulo generado por Miguel Ángel Rodríguez. Dicen que para desmentir un bulo no se puede cometer un delito. Es lo contrario a lo que se dijo cuando se admitió aquí esa denuncia que venía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así que tenemos ahora mismo un Tribunal Supremo que condena contra los testimonios de todos los periodistas. La lógica procesal sería ahora acusar a los periodistas de perjurio, de falso testimonio, porque lo que ha hecho es utilizar pruebas en contrario, es decir, asumir que toda la prensa ha mentido, que todos los periodistas, en términos de Miguel Ángel Rodríguez, tiene que ir para adelante. Y un Tribunal Supremo que se contradice a sí mismo, que en doctrina anterior había dicho la nota de prensa no es delictiva y que en este caso había dicho esa nota de prensa no es relevante, pero que ahora falla diciendo sí, es elemento de prueba. Todo esto, Pedro, es el fallo, esta es la sentencia. Hay voto particular, ¿no?
Sí, que en el mismo fallo que se adelantó el pasado 20 de noviembre se decía que había dos magistradas, precisamente Susana Polo, la que iba a ser la ponente de esta sentencia, estaba a favor de absolver al fiscal general del Estado, de ahí que perdiera esa ponencia. Hay dos votos particulares que dicen que en ningún momento no ha habido ningún hecho probado sobre esa filtración por parte de Álvaro García Ortiz y que la nota con la que se desmentía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez tampoco contenía ningún dato personal que afectara a la defensa ni al honor de González Amador. Finalmente, con el respecto al testimonio de los periodistas, Javier, hay un párrafo en el que dice que no se cuestiona la veracidad de sus testimonios, pero que un dato sea reservado. Que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general. Insistimos, le condena porque según estos 5 magistrados queda probado que el fiscal general o alguien de su entorno filtró ese correo electrónico y porque la nota contenía datos reservados de la defensa de González Amador. Por lo que veo. ¿Cómo lees tú la sentencia? La acabamos de conocer y lo que dice es se han filtrado datos y la nota de prensa también es motivo. Se le condena por las dos cuestiones, la nota descartada antes y la filtración de datos que se le atribuye a la cadena SER. Bueno, yo no he tenido tiempo de leer la integridad de la sentencia, obviamente, porque acaba de salir, pero aquí hay dos cuestiones. Una, la filtración del correo. Dicen que lo ha tenido que cometer el fiscal general o alguien de su entorno sin identificar. Bueno, ¿dónde están las pruebas de esta parte? Porque ni en la instrucción ni en el juicio ha aparecido ni una sola prueba de que el fiscal general o alguien de su entorno sin identificar, que es ya kafkiano, haya sido el filtrador. Esto es una clave absoluta y si se dice que hay pruebas o que se le condena por filtrar, se necesita alguna prueba de ello, ¿no? Por filtrar el correo. La segunda cuestión, la nota de prensa famosa. Bueno, nosotros en público hace 3 semanas o 4 ya lo publicamos, ¿no? La nota de prensa ha sido realmente un juego de trile, ese juego en el que ¿dónde está la bolita? Que se ha utilizado no en el Supremo, sino desde el principio. La instrucción empieza por la nota de prensa. Porque eso que permite a la justicia, la nota de prensa solo la había hecho el fiscal general, con lo cual digamos que centran en una pecera en la que había 500 peces, porque eran los que habían recibido la solicitud, el correo del abogado del presunto defraudador, necesitan centrar. Y con la nota de prensa, que es como empieza la instrucción, lo centran sobre el fiscal general. ¿Qué pasa? Que cuando llega el Supremo dice, no, la nota de prensa aparentemente no es delictiva. Pero se quedan con la causa. Si no es delictiva, la tenían que haber devuelto para investigar desde cero quién podía haber filtrado el correo. Y dicen, aparentemente no es delictivo, con lo cual todos pensábamos que la nota de prensa había quedado fuera. Pero durante el juicio ya vimos que como no tenían pruebas de la filtración del correo, se iban a centrar en la nota de prensa, hasta el punto de que el abogado del Estado que defendía al fiscal general, en el alegato final, dijo, yo es que no sé de qué me estoy defendiendo aquí. Estas son palabras prácticamente literales. Yo no sé de qué me estoy defendiendo, si de la filtración del correo, que se supone que era el motivo del juicio, o de la nota de prensa. Y al final, pues la han utilizado, la nota de prensa, porque ahí sí que el fiscal general había admitido su autoría. Es completamente inaceptable que se haga una instrucción sobre un presunto delito y luego se le condene por otro, y es inaceptable en cuanto al correo electrónico que sin ninguna prueba se le atribuya la filtración al fiscal general. Y no hay ninguna prueba. Nadie, ni en esa mesa ni en ninguna otra, puede decir que hay una prueba de que el fiscal general filtró ese correo. Rico, no te retires. Pedro, estamos leyendo letra pequeña porque son 19 días y 200 folios. Pero, Pedro, lo que tenemos es alguna clave más y ahora mismo estos son los dos pilares, 19 días más tarde, en los que el Supremo fundamenta la condena al fiscal general del Estado. Dice, filtró el correo. No se ha escuchado ninguna prueba efectivamente en ese juicio de que así fuera y la nota contenía datos reservados que, aunque fueran públicos, dice el Supremo, no se pueden publicar desde la Fiscalía. Estos son los dos argumentos, las dos bases de esta sentencia.
Sí, Javier, y según voy leyendo te puedo añadir 3 datos más que aporta esa sentencia de 233 folios que contiene también esos 2 votos particulares. Aseguran en los hechos probados que el diario El País publicó con antelación 3 horas antes de que se publicara la nota de Fiscalía desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, que el diario El País ya había publicado parte de esa nota de prensa que contenía datos de los mensajes que se intercambiaron el fiscal anticorrupción que estaba investigando a González Amador y su propia defensa. Además, avala y da por bueno el testimonio de la fiscal Almudena Lastra cuando dijo que los había filtrado el fiscal general los mensajes. Dice que no es un reproche, simplemente que también es parte de la prueba que se puede aportar en esta causa en la que se condena al fiscal general del Estado, y que además en una parte de las que se refieren a la defensa de Álvaro García Ortiz aseguran que no existe cobertura legal para el borrado de los dispositivos móviles del fiscal, y que eso también ha sido un hecho que no ha podido demostrarse, que el fiscal general haya trasladado esos mensajes directamente, pero que no existe cobertura legal para el borrado de sus dispositivos. Van a ser la base de recursos al Constitucional porque esos votos particulares son también muy contundentes. Carla, estamos ahora mismo terminando lectura y Pedro está leyendo la sentencia. Acuña, tú estás leyendo los votos particulares. ¿Qué argumentan esos votos particulares? Los votos particulares los firman 2 magistradas que consideran que el fiscal general del Estado tiene que ser absuelto por ese delito de revelación de secretos. Consideran que el contenido de la nota de prensa era aséptico y contenía los datos necesarios para desmentir un bulo, y también dan mucha relevancia al testimonio de los periodistas porque negaron que fuera el fiscal general o su fuente, que él no filtró el correo electrónico objeto de la investigación, y que hay que considerar esos testimonios porque parecen veraces y no se les puede restar veracidad porque se acogieran a su hecho de no desvelar las fuentes. Son los 2 votos particulares de las 2 magistradas progresistas que consideran que el fiscal general del Estado tiene que ser absuelto. 238 folios. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues, ¿qué te voy a contar? Perplejo ante lo que estoy escuchando, aunque ya me lo esperaba. ¿Por qué? ¿Cómo lo lee usted? La nota de prensa y la filtración, las 2 cosas se atribuyen al fiscal general del Estado. Bueno, yo creo que antes de consultar los textos jurídicos, los magistrados debían haber ido al diccionario de la Academia de la Lengua, en la que se distingue perfectamente secreto, dato reservado, intimidad y confidencialidad. El legislador en el 417 protege el secreto, que es aquello que nunca debe ser revelado porque puede causar, lo dice la ley, un perjuicio a la causa pública o a un tercero. El dato reservado, que es lo que dice la sentencia, yo no me lo he inventado. O sea, a mí me sorprende que unos magistrados del Tribunal Supremo tergiversen el texto del 417, que no habla para nada de datos reservados, habla de secretos. Datos reservados están en el título 10 y afectan Magistrado, a la ideología, religión, discúlpeme, porque es complejo esto. Explíquenos, o sea, lo que nos está diciendo, no me pierda con el articulado, si no le importa, porque es complicado seguir toda esta cuestión. Lo que nos está diciendo es, no había secreto que guardar. No, es que no le han acusado de revelar secretos, le han acusado de revelar datos reservados. Eso es lo que dice la sentencia, si no he entendido mal. Ajá. Entonces, los datos reservados están protegidos no en el 417, sino en el 197 y siguientes. O sea, que han infringido el principio de legalidad para empezar. En segundo lugar, porque podría extenderme, han infringido el principio acusatorio. No se puede andar bailando de una acusación a otra, que si la nota vale, que si la nota no vale, que en parte sí y en parte no. Pero es que además la nota no revela ningún dato reservado. Una parte de la nota hace referencia a unos hechos que están en el registro mercantil
a disposición de cualquier persona de los que están en la mesa si tiene el interés por entrar en ese momento, que es la empresa, el administrador único, e incluso le van a dar un dato más. Y entramos entonces en el tema de la conformidad. La conformidad en absoluto es un dato reservado. La confidencialidad es un derecho que tiene una persona, pero que en este caso se ha despojado libremente de él. Dice, la Constitución me dice que no tengo derecho a declarar contra mí, y entonces yo renuncio a ese derecho porque quiero buscar una conformidad. Y la conformidad, y ya con esto termino con el principio de legalidad, la acaba de modificar la Ley 1/2025, que ya ha entrado en vigor. La conformidad necesita el consentimiento del presidente del tribunal. Señor Payín. Si no, no vale para nada. Es una conversación como la que podíamos tener tú y yo, Javier, sobre ponernos de acuerdo en alguna cosa. No perjudica al derecho a la defensa. Pero déjeme que lo traduzca del jurídico al castellano, a ver si yo lo he entendido. Me dice usted tres cosas. Me dice usted, la primera, en torno a la filtración, los datos no son secretos. Están en registro mercantil, luego no hay filtración de ningún secreto. Segunda violación, me dice usted, principio acusatorio, no se puede decir la nota sí, la nota no, de manera intermitente. Y tercera clave, la conformidad con Hacienda. Y dice usted, cuando uno firma la conformidad con Hacienda, Hacienda también es parte, luego no es materia reservada. Estas son las tres irregularidades que usted ve en esta sentencia ahora mismo, ¿sí? Según el protocolo y según lo que regula ahora la ley en esta modificación, y siempre ha sido, la conformidad es un acto procesal que tiene que aprobar el presidente del tribunal. Y es más, ahora se puede oponer a la conformidad por estimar que el acuerdo entre el fiscal y el acusado vulnera la ley. Esto, el criterio técnico, lectura en caliente de José Antonio Martín Payín, magistrado emérito del Supremo. Esta es la última hora y esto es lo que les acabamos de contar. Dos pilares de esta sentencia. Se condena por filtración, se le atribuye al fiscal general del Estado, pese a que no hay llamada con la SER. Esa llamada dura un segundo porque el teléfono está apagado. Pero se dice, él filtra la SER. Y se le condena por la nota de prensa. Una nota de prensa que el propio Tribunal Supremo dijo que no era relevante. Acaban de escuchar el análisis técnico del magistrado emérito del Supremo que dice se viola el principio acusatorio, no se puede jugar al zigzag de ahora sí, ahora no, la nota no vale. Se habla de secretos que no lo son datos que se pueden consultar en registro mercantil. Y tercera crítica técnica, la conformidad con Hacienda hace que también Hacienda sea propietaria. No eres dueño del todo el secreto. Así que esto lo que hay. Y estas las reacciones políticas que se acaban de suceder.